Y el país se integra. En este momento nos acompaña Enrique Peña, quien es investigador de la Universidad del Valle de Colombia. Vamos a hablar con el investigador acerca de un proyecto que se realizó y también en cuanto a este lanzamiento de la primera investigación sobre carbono azul en el Ecuador. Vamos a hablar acerca de cuál es este procedimiento, cómo fueron los pasos de esta investigación. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, mucho gusto. Perfecto, doctor. Gracias también por acompañarnos en este espacio para Corape Digital TV. Cuéntenos un poco acerca de esta investigación. Quisiéramos primero y antes que nada, para que la ciudadanía también conozca, ¿a qué se refieren ustedes con carbono azul? Bueno, los estudios de carbono azul son unas medidas importantes que se han venido trabajando a nivel mundial en los últimos años. El carbono azul es la capacidad que tienen los ecosistemas marinos y costeros como el manglar, los pastos marinos, los arrecifes de coral, de poder almacenar la cantidad de materia orgánica que se resume en el carbono. El carbono es toda esa actividad de la alimentación, de las cadenas tróficas que realizan los organismos y que se van acumulando a lo largo del tiempo y que particularmente en el manglar ese carbono se refleja en la madera, en el crecimiento del árbol y lo que acumula en el sedimento en el suelo. Perfecto. Ahora sí, hablemos un poco acerca de esta investigación. ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Cuáles fueron las zonas investigadas? ¿Cómo fue también este acercamiento con las comunidades? Bueno, el estudio de carbono azul, financiado y apoyado por Ayuda en Acción en conjunto con nosotros, la Universidad del Valle y el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, lo que buscó fue hacer una evaluación del estado de los ecosistemas de manglar en la zona de Esmeraldas, pero también poder determinar cuantificar la cantidad de carbono azul de estos manglares que en los últimos años han tenido un impacto antrópico muy fuerte por actividades como la camaronicultura. El proyecto se desarrolló en el cantón de Muisne, en zonas como Sali, Mahuinche, donde hay una gran actividad camaronera y fue una zona muy importante y estratégica porque contamos con el apoyo de las comunidades locales en las cuales participaron. Hicimos una capacitación en el protocolo del manejo y la medición del carbono azul, que básicamente consiste en hacer un estudio de la evaluación de la cobertura del manglar que hay en estas zonas, pero también de la cantidad de carbono que hay en el sedimento en el suelo. Cuando uno estudia digamos, de compartimentos de los ecosistemas marinos del manglar, lo que hace uno es estudiar la cantidad de área de cobertura vegetal, pero también la cantidad de carbono en el suelo. Los resultados mostraron efectivamente que los valores promedios de carbono azul comparado con otras zonas de manglares en la costa suramericana, por ejemplo Colombia, Panamá, Costa Rica, los valores fueron relativamente bajos. Y eso tiene que ver pues con el impacto de la actividad acuacultura, acuícola aquí en la zona de Ecuador, y entonces eso permite pues hacer un llamado urgente a las autoridades ambientales del Ecuador para poder conservar estas zonas tan importantes y críticas de los manglares en la zona de Esmeraldas ecuatoriana. ¿Y cuántas zonas o qué tanto, digamos, han afectado en temas de hectáreas o de cantidad de los manglares? ¿Cuánto se ha afectado, digamos, haciendo una trayectoria, viendo años atrás, cómo ha sido incluso este impacto? ¿Qué tanto ha sido? Pues los estudios de sensoriamiento remoto que pudimos realizar de imágenes de satélite demostraron que efectivamente hay una reducción muy grande de manglares en la zona de Esmeraldas y en general en la zona costera ecuatoriana, más o menos entre un 40 y 60% de la cantidad de manglares se ha reducido por estas actividades antrópicas, lo que hace pues que efectivamente se necesite de manera urgente medidas de conservación y de restauración de estos manglares en el país. Doctor, antes de finalizar, cuéntenos cuál es la importancia de los manglares, por qué son tan importantes que nosotros conservemos y también cuáles serían estas estrategias, digamos, que puede aportar el Estado, la sociedad para poder conservarlos. Bueno, los manglares son ecosistemas costeros muy importantes porque son la sala cuna de muchas de las especies de importancia comercial como el pargo, la jaiba, la concha que le llaman ustedes, para nosotros la piangua, y ellos aportan una gran cantidad de productividad primaria de materia orgánica al resto de los ecosistemas costeros y marinos y también nos ayudan a proteger de la erosión, control de la erosión. Por eso los manglares tienen unos servicios ecosistémicos, servicios ambientales muy importantes como es la alimentación, regulación del clima, como el carbono y la regulación también contra la erosión.
Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho. Veamos si por este lado también podemos hablar con uno de los investigadores, también con el coordinador. ¿Cómo está, Eduardo? ¿Cómo está? Mucho gusto. Estamos ahorita en vivo para los medios comunitarios Corape. Queremos saber un poco más acerca de la investigación que ustedes realizaron, el primer lanzamiento de una investigación que analiza el tema del carbón azul aquí en el Ecuador. Estábamos conversando con su compañero Eduardo, quien nos estaba dando detalles acerca de esto. Nosotros quisiéramos también adentrarnos en cuanto a la metodología. ¿Cómo fue la metodología de esta investigación? Bueno, nosotros somos Ayuda en Acción como tal, una organización que trabajamos en varias líneas estratégicas de proyectos y uno de estos justamente es mitigación al cambio climático. Dentro de estas actividades como tal tenemos varios proyectos y uno que está enfocado específicamente en Esmeraldas, que lo que busca justamente es establecer estrategias de adaptación y de gestión sostenible del manglar. Pero para poder establecer estrategias necesitas conocer cómo está el manglar, cuál es su estado, qué niveles de carbono está capturando como tal. Entonces, justo nos llevamos a tener un asocio con la Universidad del Valle de Colombia, que ellos tienen el INCIMAR, el Instituto de Ciencias Marinas, y ellos han trabajado ya en varias investigaciones de cantidad de carbono azul como tal que capturan los manglares. Entonces, en este asocio lo que hicimos fue establecer una estrategia para medir los niveles de carbono justamente en Muisne, en Sálima y en Bunche específicamente, y cuál es su condición como tal. De tal forma que nos permita a nosotros como Ayuda en Acción establecer estrategias más adelante para justamente una gestión sostenible. Me refiero reforestación, sensibilización, establecer ya acciones que permitan un precio justo por los productos del mar y del manglar también que las diferentes organizaciones de pescadores tienen ahí. Para establecer justamente estos puntos nos basamos en un diagnóstico. Como organización trabajamos a largo plazo en un territorio y veíamos justamente la degradación en estos territorios y por eso la priorización. Muisne es más grande y el manglar es más grande como tal, pero los recursos justamente nos enfocábamos en estos dos territorios. Para establecer los puntos, establecieron 2 puntos, tanto en Muisne como en Sálima, y desde aquí ya justamente se tomaron información de los sedimentos, que es del suelo, y también de la biomasa, que es justamente las raíces, el tallo, las hojas como tal, y entender cuánto carbono estaban almacenando como tal, porque el manglar sirve como sumideros justamente para captura de carbono. Aquí encontramos que están en un estado deteriorados como tal, necesitan mayor conservación. El manglar de Bunche, que es el más deteriorado, tiene un almacenamiento de 32 megagramos de carbono por hectárea, y el de Sálima, que está un poco está en mejor estado que el de Bunche, tiene 89 megagramos de carbono por hectárea. Un carbono para que sea saludable debe estar sobre los 350 megagramos, entonces vemos en realidad que es bastante lo que se tiene que hacer justamente para buscar conservar este ecosistema. Coordinador, en cuanto al tema de la estructura, por ejemplo, de los manglares, ustedes señalaban que la intervención de la tala, la intervención también de acciones camaroneras, esto perjudicaría que los manglares pues puedan tener una mayor acumulación de este carbono. ¿Qué es lo que sucede con las estructuras de los manglares? ¿Qué es lo que pasa con esto? A ver, el manglar es un ecosistema bastante sensible en realidad y la contaminación de agua desde las casas, aguas residuales desde las casas, una contaminación local inclusive, genera que el manglar se vaya destruyendo. Pero lo que acelera justamente la destrucción es el uso de químicos de las camaroneras, de la industria acuícola específicamente. Entonces, este uso de químicos genera que el manglar se pueda ir deteriorando más aceleradamente y no se pueda regenerar como tal. También tenemos otras acciones como tal, como el incremento de la temperatura, que también va a ir generando una destrucción del manglar. Entonces, la intencionalidad de esto es buscar entender cómo está el manglar para comenzar a sostenerlo en el tiempo. Si bien es cierto, el manglar es un ecosistema súper sensible, pero también es un ecosistema de alta regeneración. El manglar se puede regenerar tan fácilmente que hay que identificar muy bien las zonas justamente para poder establecer y regenerar este manglar. Pero si tú tienes por una parte que la industria acuícola comienza a talar, el manglar no tiene regeneración como tal y también te genera menos recursos como la concha, por ejemplo. Las mujeres que salen a conchar, que salen a recolectar concha, las mujeres recolectoras, que salen a recolectar concha cada vez tienen menos cantidad. ¿Por qué? Porque el manglar cada vez se va deteriorando mayormente. Entonces, el uso de químicos principalmente te genera esta reducción del manglar. Ahora, para poder ayudar a la conservación de los manglares, ¿qué actividades o de qué forma se podría involucrar la comunidad en esto?
Bueno, como Ayuda en Acción lo que buscamos es hacer estrategias de sensibilización y de reforestación y vinculamos a más de 1.500 jóvenes de 10 clubes ecológicos, de 9 clubes ecológicos, perdón, de Muisne, de diferentes instituciones educativas y lo que hemos hecho con ellos es justamente buscar sensibilizar primero en la unidad educativa y por otro lado salir con ellos a hacer limpieza de manglar, limpieza de playa, salir a hacer también reforestación, un poco para que entiendan la importancia del manglar, sobre todo porque el manglar es bastante... es un emblema, por así decirlo, es un icono justamente de esa zona de Muisne como tal y tiene un valor tanto, como les decía, de medios de vida, pero también ancestral y cultural como tal. Entonces, al tener este valor, es buscar que los jóvenes, hombres y mujeres, se sigan justamente vinculando con estas acciones de conservación y vean la importancia de mantener este ecosistema todavía. Perfecto, muchísimas gracias, coordinador. Le agradecemos mucho por esa información que nos acaba de dar y también tuvimos la opinión de Enrique Peña, quien es investigador de la Universidad del Valle en Colombia, y hace unos momentos escuchábamos a Eduardo Michuy, quien es coordinador zonal de la Fundación Ayuda en Acción. Ambos investigadores nos explicaron un poco y a detalle acerca de este primer lanzamiento o el lanzamiento de la primera investigación que se realiza aquí en el Ecuador sobre carbono azul. Como escuchábamos, esto se realizó en la zona de Muisne, en Esmeraldas, y también escuchábamos la importancia de los manglares para poder ayudar a su conservación y también señaló que deberían implementarse el tema de estrategias territoriales en donde también se le involucra al Estado para que ayude en la conservación de estos ecosistemas que son tan importantes tanto para los pobladores como para la naturaleza en sí. Y también recalcaron los investigadores acerca de esta metodología y cómo se llevó a cabo y cuántas personas incluso podrían colaborar desde las mismas comunidades. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.